a su clase virtual de aritmética. La aritmética. Su importancia radica en que la aritmética es la base de todas las matemáticas. Todos los cálculos que realizamos tienen como eje principal a la aritmética. En estas clases veremos desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahora sí, listo, empezamos con nuestra sesión de clase. Y no te olvides suscribirte a mi canal. Bueno chicos, el día de hoy haremos expresiones decimales, o también conocido como números decimales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los decimales no va a ser nada más que la expresión literaria con respecto a una fracción. ¿De acuerdo? La fracción que consiste entre numerador y denominador, es algo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, el número decimal no va a ser nada más que la expresión de una fracción. ¿De acuerdo? Pero este número decimal va a tener una notación o también va a tener considerado en este caso, unos elementos. ¿De acuerdo? O nosotros simplemente le vamos a llamar por partes. ¿Qué significa? Que el número decimal lo vamos a desglosar por distintas partes. Ejemplo. Tenemos acá un número decimal. ¿Cómo me doy cuenta que es un número decimal? Porque aparece esto que es muy importante, la coma. Esta es la coma decimal, que hace que este número tenga dos partes. La primera parte, que es la parte considerada la parte entera, y a partir de la coma hacia la derecha va a ser la parte decimal. Es la parte con la que mayormente vamos a trabajar en este capítulo, que es números decimales. Vamos a trabajar con la parte decimal, o eso es lo que más nos va a importar. Pero ¿qué decíamos con respecto a qué significaba número decimal? El número decimal nada más lo que me representa es una expresión literaria, ¿de acuerdo? Aparece escrita de la fracción. Entonces para eso te he puesto algunos ejemplos para demostrarte en realidad qué es eso, ¿no? ¿Qué es en realidad el número decimal? Tenemos por acá estos distintos ejemplos. Simplemente es la división entre numerador sobre denominador. Acá vamos a colocar la respuesta. Vamos a hacer la división, ¿de acuerdo? Vamos a dividirlo a ver por acá, nada más. Primero, acuérdate cómo se divide 2 entre 5. Vamos a poner por acá, mira, 2 entre 5 por acá. ¿Sí? Como te das cuenta, de esta manera, yo no puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque este denominador es mucho mayor a esto. Entonces lo que tienes que hacer en este momento es esto. Colocar por acá 0. Al hacer 0 y poner una comita, significa que tú, ahora, cada vez que tú bajas el número, siempre vas a agregar un 0. Eso es algo que tú ya has aprendido en esta división, ¿ah? Por acá. 4 por 5, 20. Termina. ¿Cuánto significa que vale esta división? 0,4, ¿verdad? Entonces tú vas a colocar eso. 0,4. Nada más. Nada complicado. 0,4 por acá. Esa es la división de 2 entre 5. Pero ¿qué tal si yo divido 2 entre 3 ahora? 2 entre 3. Si te das cuenta por acá, ahora mira, 0, y le aumentas el cerito. Ahora, ¿qué número seguirá? El más próximo sería 6 por 3, 18. 18 me sobra nuevamente 2. Pero como está la coma, eso significa que yo puedo aumentar un 0, ¿no? Entonces nuevamente me sale 6. Y nuevamente sobra 2. Como está la coma, significa que puedo aumentar un 0. Nuevamente sería 6. Y así, ¿verdad? Si te das cuenta de esto que está acá, va a salir siempre 6, 6, 6, 6 y de una manera indefinida, porque no sé cuántas veces va a aparecer el 6. Entonces la división de esto dice que es una división que ya no es exacta, es inexacta. ¿Por qué? Porque no sé cuántos decimales voy a tener por acá. Se le coloca punto suspensivo nada más para indicar que esa división prosigue, ¿verdad? Que al final no hemos determinado todavía en cuánto sale. Por acá, ¿cuánto será esto que está acá? Que llamaremos 1 sobre 6. Vamos a dividir 1 entre 6. Nuevamente ponemos la coma, 0, ¿no? Agregamos un cerito. Por acá dividimos, sería 1, me está 4 de residuo, bajas el 0. El más próximo sería 6, ¿no? 6 por 6,
36 sobre 4, baja 0, nuevamente sería 6 por 6, 36, baja 4, 0, nuevamente 6 y 4, y te das cuenta que se va repitiendo, así que la respuesta para este caso sería 0,1, 6, 6 y 6. Y punto suspensivo porque no termina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la manera como tú tienes que dividir este tipo de fracción. Eso es lo que me va a representar el número decimal. La división entre esas dos fracciones. Nada más. Eso es lo que me va a representar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es una próxima clasificación para todo esto. Pero, antes de hacer la clasificación, quiero explicarte por acá un poquito con respecto a eso. Si tú te das cuenta, acá tenemos algo bien práctico que vamos a utilizar. ¿Qué es esto? Mira, por acá aparece esto que está acá, es un decimal, ¿de acuerdo? Esto vamos a comenzar a clasificar. Esto que está acá se le considera un decimal exacto. ¿Por qué exacto? ¿Por qué? Porque puedo saber cuántos decimales tiene. ¿Cuántos decimales tiene? Solo tiene un decimal. ¿Estamos de acuerdo? Tiene, por acá vamos a colocar un decimal. ¿Qué significa un decimal? Un número en la parte decimal. Nada más. Eso es lo que me dice que este sea un número decimal exacto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esta parte, si tú te das cuenta, ¿cuántas veces va a aparecer el 6? ¿Sabemos? No, ¿verdad? Cuando aparece esto significa que esto que está acá está indefinido. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está acá va a estar indefinido. ¿Por qué es indefinido? Porque en realidad no sé cuántos 6 van a aparecer por acá, ¿verdad? Entonces cuando ocurre esto, y esto también, esto que está acá también es indefinido, ¿sí o no? Porque no sabemos cuántas veces va a aparecer. Muy bien, entonces justito en este capítulo es donde nosotros vamos a evaluar todo eso. Vamos a ver en qué capítulo, en qué cada caso se va a cumplir cada uno. Como ambos son indefinidos, estamos hablando que en este caso estamos hablando de decimales, que son llamados decimales en ambos casos, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a este caso decimal inexacto. Rápidamente ya te das el nombre. ¿Por qué es inexacto? ¿Por qué? Porque no sabemos la cantidad exacta de decimales. Como no sabemos la cantidad exacta, vamos a decir que es un decimal inexacto. Y por acá también diremos que es un decimal inexacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tengo dos decimales que son inexactos. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a darme cuenta que aparte de ser inexactos tienen algo más también. ¿Qué es lo que tienen además? Además de estos dos inexactos, mira, vamos a hablar que esto que está acá es un decimal periódico puro. Este va a ser un decimal periódico mixto. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo, definir cómo es un decimal exacto, ¿de acuerdo? Que me determina la cantidad de decimales. En el caso de decimales inexactos tenemos dos tipos, el decimal periódico puro y el decimal mixto. Eso es lo único que vamos a hablar en esa parte, sobre el periódico puro, sobre el mixto, ¿de acuerdo? Nada más. Pero ¿cómo me doy cuenta de cada uno, profesor? Periódico puro es cuando te aparece, te das cuenta que ¿quién es el que se repite? El 6, ¿verdad? En este siguiente caso, ¿quién se repite? El 6. Pero ocurre algo, pero acá está el 1. Muy bien, como aparece el 1, este decimal que está acá no es periódico, por si acaso. ¿Por qué se refiere periódico a algo? Cuando es algo que se repite a través del tiempo, eso significa ser algo periódico. ¿Estamos de acuerdo? Es el periodo, ¿no? El periodo consiste en un cierto tiempo que vuelve a repetir recurrencia. Ejemplos de periodo. Las estaciones son periodos porque a través de cada ciertos meses vuelve el periodo, ¿no? Después de un año se repite nuevamente el verano, después de un año se repite el invierno, el otoño y la primavera. Esos que están ahí son periodos, ¿estamos de acuerdo? Igualito, la noche y el día también es un periodo, ¿de acuerdo? De tiempos, entonces, eso que está ahí es un periodo. Entonces, eso que está acá también va a ser un periodo, mira. Se va repitiendo el 6 y el 6 y el 6. Este que está acá también se repite 6 y 6. Pero aparte de repetirse el 6, aparece el 1 que no se repite, así que significa que esto que está acá no es un periódico puro, es un periódico mixto porque tiene decimal exacto y también decimal inexacto.
¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. No se preocupen, si no me he entendido todavía. Vamos a ver ahora la que es clasificación de estos números decimales. Vamos a clasificar los decimales exactos y los decimales inexactos. Tenemos dos, decimales exactos y decimales inexactos. Empezamos con la parte exacta, pero para eso te voy a dar un pequeño ejemplo y un pequeño resumen para determinar exactamente los números decimales. ¿Qué tienes que saber? Para determinar todo eso, primero te tienen que dar una fracción. Característica de esta fracción, que tiene que ser irreductible. ¿Qué significa que sea una fracción irreductible? Eso lo hemos visto. Irreductible significa que ya no se puede reducir más, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que ya no se puede reducir más? ¿Qué significa que no tienen factores en común? ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Una de estas fracciones puede ser 2. En este caso sería 2 tercios. ¿De acuerdo? Pero como estamos hablando acá, vamos a decir que sea 2 quintos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos dos que está acá no tienen ningún factor en común. Él tiene mitad, pero él no tiene mitad. Entonces es una fracción irreductible, porque ya no se puede reducir más. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, ¿qué sería una fracción irreductible? 2 sobre 12, porque se puede sacar mitad a mitad, ¿verdad? Si esto fuera 7, esto puede ser 2. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ya no se puede reducir, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos que puedes tener tú de fracciones irreductibles. ¿Estamos de acuerdo? 13 sobre 10 también es otra fracción irreductible. Entonces, va a quedar definido que la fracción tiene que ser A entre B, ¿verdad? Pero cuando A entre B, vamos a decir, para que ocurra esto, es un término que seguro más adelante lo vamos a ver. Son conocidos como primos entre sí, que también a veces le dicen números PSI. Primos entre sí significa que entre ellos dos son primos y no se pueden, no tienen ningún factor en común. Eso significa ser números primos. Me acuerdo que no tenemos ningún factor en común. Como estos dos siempre son números primos, números primos, números primos. ¿De acuerdo? No significa que él sea primo, significa que son primos entre sí. ¿Qué significa? Que no tienen, en este caso, factores en común. Eso significa que sean primos entre sí. Nada más. Entonces, ese es el primer concepto que debemos tener, porque para ambas fracciones, como exacto e inexacto, debemos saber que ambas fracciones primero tienen que ser irreductibles y tienen que ser primos entre sí para poder encontrar ese número decimal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver exclusivamente para el decimal exacto. En este caso, si vamos a encontrar un número decimal exacto, tiene que tener estas características. Primero, que totalmente vamos a invocarme, primero que sea un número, que diga una fracción irreductible. Ese es el primero. Segundo, que este denominador que está acá solo puede tener factores o divisores, en este caso que sean 2 o 5. O también puede aparecer 2 y 5. ¿Qué significa? Que pueden aparecer los dos a la vez, puede aparecer solo el 2 o puede aparecer solo el 5. ¿De acuerdo? Tenemos todos estos casos, pero solo deben aparecer ellos, más nadie más. ¿Estamos de acuerdo? Porque si parece algo diferente, en este caso ya no sería un número decimal exacto, sería inexacto. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplitos. ¿Cómo te das cuenta de esto? Así como aparece el 50, por favor, no veo que aparezca el 2 y el 5, correcto. Tú tienes que hacer que aparezca. Este 50 no ha provenido de a ver, eso puede ser como, si le sacamos quinta, me quedaría 5 por 10, ¿verdad? No, esto sería 25 por 2. 25 por 2 no sería así, mira, como 5 por 2. ¿Sí o no? Correcto. Eso sería así, ¿verdad? ¿Por qué es importante colocar esto? Porque quiero indicarte algo, mira. Vamos a dividir 7 entre 50, ¿estamos de acuerdo? 7 entre 50. Vamos a dividir para encontrar ese número decimal. No hay otra manera para encontrar el número decimal, solo tenemos que dividir. Por acá, 0, y le aumentas un cerito. ¿Sí? ¿Qué sería por acá? 1, 50 sobre 20, que diga 50, 20, 20, pero bajas un 0, ¿no? Ahora, ¿qué sería? 4, ¿verdad?
4 sería nada más. Entonces sería 200 y 0, ¿verdad? Significa que ¿cuánto sale? 0,14 al dividir eso. 0,14. Entonces por acá sería 0,14 sería esta respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Un número decimal exacto. Mira, tenemos dos decimales. Vamos al siguiente. 9 entre 8 no sería como 9 entre 8, no es como un 2 elevado al cubo. ¿Sí o no? Muy bien. Sí. Entonces hay que dividir 9 entre 8. 9 entre 8 sería 1. Sobra 1 por acá. Coma, ¿verdad? Para aumentarle el cerito. Sería 2. No, 1 nuevamente. Sería 2. Bajas el 0. ¿Cuánto sería? Sería 2, 16 sobraría 4, ¿verdad? Y aumentas el 0. ¿Cuánto sería ahora? 5, ¿sí o no? Y ahora sería 40, ¿sí? Que sale exacto. Cuando ocurre eso, cuando te sale la división exacta al final, esto que está acá me produce un decimal exacto, mira, ¿sí o no? Que me da 1,125. Eso es importante. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la división, nada más, nada complicado. Vamos a hacer la siguiente división. A ver, 37 entre 200. Lo voy a colocar esto en los factores. Mira, estoy colocando a propósito de estos factores que están acá. 200. 200, ¿cuánto sería? Vamos a colocar acá. 37 no cambia nada. Solo quiero que entiendas que estos factores que están acá es importante. 200. Factores de 2 y 5. Solo tienen factores 2 y 5. ¿Cuánto sería esto? A ver, sería 25 por 4 por 8. 2 al cubo, 5 al cuadradito. Así sería. ¿Estamos de acuerdo? 5 al cuadrado. Nada más. Listo. A ver, ¿cuánto me sale esa división? Sería por acá. 37 entre 200, ¿no? Sería, no se puede, 0,0, ¿no? Sería por 1, para no pasarnos, sería 130. ¿Sí? No, 100, ¿qué estoy hablando? 170, ¿no? 170, le agregamos un cerito. ¿Por cuánto sería acá? Por 2, que diga por 9 sería 1800, no. Por 8, ¿verdad? 1600, me sobraría 100. Sería por cuánto, no me alcanza, le meto un 0. Luego sería por 5. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto me sale? 0,185. Así sería la división. Muy bien, ya está. Ya calculamos eso. ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Creo que no es nada complicado, solamente acabamos de hacer divisiones que seguro ustedes ya han visto, ¿no? En grados anteriores. ¿De acuerdo? Esas divisiones que ustedes ya conocen, no es nada complicado seguro para ustedes. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta más? ¿Por qué hice esto que está acá? ¿Por qué hice la descomposición? ¿Por qué hizo acá la descomposición, profe? Para que te des cuenta que los números decimales exactos necesariamente deben tener en el denominador los factores 2 o 5. Mira, puede aparecer el 2 y el 5 juntos, como aparece en este caso, como aparece también acá, o también puede aparecer solo el 2, o también solo podría aparecer el número 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que también puede estar solo el 5, puede estar solo el 2, o puede estar 2 y 5. Si tú encuentras que el denominador es esto, significa que tienes decimal exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, pero es importante saber esto, las potencias. ¿Por qué? Entre 5 y 2, ¿cuál es la potencia mayor? 2, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que tiene 2 decimales. Mira. ¿Para eso sirve? Sí, para eso sirve. Siguiente. El único exponente, como aparece el único que es 2, solamente tiene un exponente. Y ese sería el 3, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cuántos decimales tiene? Mira, contabilizamos, pues, ¿no? ¿Cuántos decimales tiene? 3 decimales. Mira, acá están los 3 decimales.
Esto tiene 3 decimales. ¿Viste eso o no? Igual acá. Si aparecen los dos, acuérdate, si aparecen los dos, tienes que buscar el mayor. Tengo 3 y 2. ¿Quién es el mayor? El mayor exponente sería 3. Eso significa que el número resultante va a tener 3 decimales. Y mira, ¿ves? Tiene 3 decimales. ¿Viste? Así que así funciona esto. Entonces solo es necesario, si tú quieres saber la cantidad de decimales, si se preguntan solamente en un problema, hallar la cantidad de decimales, a veces no es necesario hacer toda esta división, simplemente hacer esta descomposición y saber cuál es el exponente mayor y con eso determinas cuántos decimales tiene esa respuesta. ¿De acuerdo? Esas son para preguntas que te digan cuántos decimales tiene esta fracción. Nada más. Entonces, así lo puedes calcular. ¿Estamos de acuerdo? No es nada complicado. Siguiente. Vamos a ver que toda fracción genera un decimal. Pero en los problemas me van a preguntar desde un decimal allá la fracción. ¿Qué significa la fracción generatriz? La fracción generatriz significa la fracción que ha generado este decimal. ¿De acuerdo? Este número que está acá, ¿cuál ha sido su fracción que ha generado este decimal? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la fracción que ha generado este decimal? Por eso se le considera como fracción generatriz. La fracción que genera este número decimal. La fracción que va a generar ese número de decimal. Entonces lo hacemos de esta manera. ¿Cuál será ese número que diga esta fracción que representa este número decimal? Rápidamente así, mira. Te he puesto acá un ejemplito. Lo que tú vas a colocar es, en la parte del numerador se va a colocar el mismo decimal. ¿Qué número aparece acá? 0025, que me representa al final el número de 25. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? En la parte del denominador vas a colocar la unidad y luego, de forma seguida o automática, colocas cantidad de ceros según la cantidad de decimales que haya. ¿Cuántos decimales tiene este número? 1, 2 y 3 decimales. ¿Significa que cuántos ceros va a ir acompañado? 1, 2 y 3 ceros. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú vas a calcular. Nada más. Ahora, esta fracción que está por acá, toda fracción generatriz, toda fracción que ha generado un número decimal, tiene que tener una fracción. ¿Cómo dijimos que tiene que ser la fracción? Irreductible, ¿sí o no? ¿Qué significa que es una fracción irreductible? Significa que esta fracción que está acá, tenemos que reducirla. 25ava, 1, 25ava, ¿cuánto me da? 40. Entonces, ¿cómo me quedaría la fracción al final? 1 sobre 40. Esa sería la fracción generatriz de este número. Nada más. 1 sobre 40. Esa es la fracción generatriz que está acá. Vamos al siguiente ejemplito. ¿Qué número me representa todo esto? 1, 2 y 3. Así se coloca. O sea, 123. 1, 2 y 3. Abajo se coloca siempre el número 1 cada vez que estamos en decimal exacto, por si acaso. Y después cuentas la cantidad de decimales que tiene. Tiene 2, entonces me representa 2 ceritos. 1 y 2 ceros. ¿De acuerdo? Lo próximo que tienen que hacer es que esta fracción simplificar. Reducir. ¿Se puede reducir? No, ¿verdad? Ya no se puede reducir porque no tienen nada más en común. Porque estas dos fracciones, como estos dos números son primos entre sí, entonces ahí queda. Esta fracción ya es irreductible. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta para este caso de fracción generatriz. Para fracción generatriz no es nada complicado con respecto a los números decimales exactos. Solamente tenemos que seguir esta formulita que está acá. Colocamos el mismo número y abajo colocamos el 1 y la cantidad de decimales es la cantidad de ceros que tú vas a representar. Si se puede simplificar, lo simplificas, y si no, lo dejas ahí nada más. Esa sería la respuestita en este caso para fracciones generatrices. Vamos a hablar ahora con respecto a los números decimales inexactos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar con los números decimales inexactos. Empezamos por acá. ¿Cómo yo puedo determinar un número inexacto primero? Acuérdate que te expliqué que habían dos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a hallar estos números primero, a los inexactos. Vamos a dividir 5 entre 11. Por acá lo dividimos. 5 entre 11. Pasamos por acá. 0
comita, le agregamos un 0. El primer valor será 4 que me produce 44, me da 6, ¿verdad? Y se baja el 0 automáticamente. Viene por acá, sería el más próximo, sería 5, ¿de acuerdo? Luego que sigue, 55 queda 5. Automáticamente se baja el 0. Pero mira, ya se volvió a repetir. ¿Qué me va a salir acá? 4, ¿verdad? 44 me sobra 6. Baja automáticamente el 0. 5. 50 nuevamente, mira, ya se vuelve a repetir. Y se va a seguir repitiendo. ¿Qué significa que va a salir 0, 45, 45, 45? Así. Entonces tú vas a colocar así. 0, 25, 45 y 22. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar con respecto a los números decimales. Ya me doy cuenta que este número decimal está de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo tengo que poner un número decimal que aparezca su equivalencia. Imagínate, yo no puedo colocar en mi cuaderno la cantidad de 45, pero indefinidamente, ¿no? Para eso yo tengo que, en realidad, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que darme cuenta que esto que está por acá, ¿sí? Ese 45 que aparece por acá, yo lo puedo poner de una forma más abreviada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Yo tengo que utilizar esta manera, mira. Esta es la que siempre se recurre cuando hablamos de números decimales inexactos, ¿de acuerdo? Como te das cuenta, ¿qué es lo que se está repitiendo cada rato periódicamente? 4 y 5, 4 y 5. Entonces, como se repite periódicamente el 4 y el 5, tú a ese 4 y 5 le vas a dar este circulito. Esto representa periodos, porque los periodos son cíclicos. Significa que vuelven a pasar de cada tiempo a cada tiempo. Por eso es que un periodo lo marcas como a través de un sector circular. Porque eso representa movimientos periódicos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que tiene esta forma. ¿Sí? Nada más, por eso tú vas a colocar que es 0,45. Es su forma equivalente. Por acá. Vamos a resolver cuánto vale 5 entre 6. ¿Estamos de acuerdo? 5 entre 6. Por acá lo voy a dividir 5 entre 6. ¿Cómo haces eso? Por acá. Lo haces de esta manera. 0, comita, 0. ¿Sí? El primer valor sería por 7. 42 me sobra 8, ¿verdad? Luego bajas automáticamente el 0 y sería el próximo valor sería por por 9. Ah, no, espérense. Estoy equivocando. Sería por 8, ¿verdad? 6 por 8, 48 sobra 2. Bajas del 0, ahora sí, está bien. Acá sería el 3, para que sea 18, bajarías el 2, 0, ¿no? Y nuevamente el 3 y 2. Y ya te das cuenta que se va repitiendo. Ah, ya, profe. Fácil, entonces esto sale igual a ¿quién? A 0,8, 3, 3, y se va repitiendo, ¿verdad? Así. Esa es la respuesta para este caso. Pero espérense un momentito. Está bien la respuesta, ¿verdad? Pero he dejado un espacio acá. Muy bien, eso es para que yo pueda explicar algo, ¿de acuerdo? Pero antes de eso vamos a hacer la siguiente división. Vamos a dividir 7 entre 12, ¿les parece? A ver cuánto me sale 7 entre 12. Vamos a dividir 7 entre 12 para que ustedes se den cuenta qué es lo que quería explicar con eso. 7 entre 12 por acá. 7 entre 12. Vas a dividir eso. Por acá le agregas cerito, coma y 0. ¿No? Siguiente sería, el valor más cercano sería el 5. 5 será 60, sobraría 10. Bajas un cerito, sería 100, ¿no? El valor más cercano sería el 8. Si es el 8, sería 896, ¿verdad? Sobraría 4 y bajas el 0. El más próximo sería en este caso el 6, no, estoy hablando del 3.
36, ¿verdad? Sobra 4. Bajas el 0. 3. Ah, te das cuenta. Nuevamente 4, 0, 3. Ya se va repitiendo, repitiendo, ¿no? Entonces ya encontramos cuál sería el valor. Para este caso, ¿cuánto sería el valor? 0. Vamos a colocar acá. 0, 5, 8, 3, 3 y así, ¿verdad? Muy bien, listo. Esos son los casos que nosotros hemos hallado. Pero así como esto tiene un equivalente, mira, así como date cuenta, esto que está acá tiene una fracción equivalente, el de acá también va a tener equivalente. Pero, ¿cómo sería su equivalente de esto? Fácil. Solamente tú vas a remarcar el número que va a generarse periodo. Acá se repetía 4, 5, 4, 5, pero acá solo ¿quién se está repitiendo? Solo se está repitiendo el número 3, ¿verdad? El 8 se repite, no vuelve a aparecer, solo aparece una vez, entonces tú vas a colocar así, mira. El 8 no lo voy a poner con sombrerito porque ese no se repite, solamente el que se repite es el 3. Nada más, así sería el equivalente. ¿Y cómo sería el equivalente para acá abajo? El equivalente para acá abajo sería de esta manera. ¿Quién se repite? También solo el 3. Significa que el 5 y el 8 no se repiten. Entonces sería de esta manera. 0, 5, 8, 3. Así serían sus equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son los equivalentes. ¿Te das cuenta? Hemos visto ahora con respecto a las decimales inexactos. ¿Qué más te puedo decir de esos decimales inexactos? ¿Qué más? Te vamos a decir esto, mira. Aparte de esto, yo te lo puse así. ¿Por qué? Porque quería explicarte esto, mira. Este 5 lo voy a colocar así igual, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar de otro colorcito para que se pueda notar mejor. Esto va a ser 5, no lo voy a modificar. Nunca modificamos el numerador. Siempre que vamos a modificar es el denominador. Pero no es que vamos a modificar, solamente vamos a hacerlo que aparezca, digamos, el 6. No es igual que aparezca el 2 por el 3. ¿Sí o no? Y me concentro en este exponente. El 1 puede estar elevado a 1, ¿sí o no? Y sigue siendo lo mismo. El 7, que está por acá, lo dejo como 7. Este 12 es igual a 4 por 3, que sería 2 elevado al cuadrado por 3. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué quería demostrarte eso? Porque, profe, usted me dijo, cuando aparece en el denominador 2 o 5 me da decimal exacto. Acá aparece 2. Debe aparecer un número entonces exacto. ¿Qué es lo que pasa? Solo va a aparecer exacto cuando solo aparece 2 o 5. Significa que si está acompañado de otro número, como es en el caso del 3, ya no genera exacto. Pero ¿qué es lo que va a generar? Va a generar esto, mira. Este número 1 es el número entero que aparece acá, el decimal exacto. Como este es 2, aparece 1 y 2. ¿Te diste cuenta? A eso es lo que yo quería enseñarte. Ahora, ocurre algo, que en estos dos casos estamos hablando de ¿qué? Que para estos dos casos esto es una decimal exacto, que es un decimal de periódico mixto. ¿Por qué mixto? Porque tiene forma periódica y también tiene forma entera de número decimal exacto, ¿no? Pero mientras que esto, ¿cómo es? Es un decimal de periódico puro. ¿Qué me refiero a puro? Porque solamente en la parte decimal solamente tiene números que se van a repetir, mientras que en esta parte decimal existen números que no se repiten y números que se repiten. Números que no se repiten y números que se repiten. Entonces, cuando ocurre esto, estamos hablando de un mixto. ¿Y esto caso que será? Un periódico puro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto vamos a llamar por acá. Esto que está acá se llamará un periódico puro. ¿De acuerdo? Mientras que estos dos que están acá, ¿sí? Estos dos que están acá van a ser llamados, acá lo pondré, periódico mixto. ¿Estamos de acuerdo? Esos dos son periódicos mixtos. ¿Por qué? Porque tiene parte entera y parte
periódica. Que diga parte que no es periódica y parte periódica. Entonces, esos dos van a ser mixtos, mientras que el primero va a ser un periódico puro. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver con respecto a cómo encontraríamos entonces las fracciones generatrices para ambos casos, para los decimales inexactos. Para que sea de una manera más ordenada, vamos a primero ver la parte de los puros y luego la parte de los mixtos. ¿Sí? ¿Cómo sería parte de los puros? Los puros, mira, son este ejemplo. Periódico puro, periódico puro, periódico puro. ¿Por qué? Porque en la parte decimal solo tenemos números que se repiten. Mixtos, porque tenemos en esta parte decimal números que no se repiten y números que se repiten. Números que no se repiten y números que se repiten. Números que no se repiten y números que se repiten. Por eso estos son números mixtos y estos son números puros. ¿Estamos de acuerdo? Para ambos casos van a ser diferentes para encontrar la fracción generatriz. Por favor, presta mucha atención porque esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y muchas personas tienen muchos problemas con esto, pero no es nada complicado, es súper fácil. Lo que vas a hacer es esta formulita. ¿Qué me dice? Colocas todo el número ABCD, ABCD, significa, ¿cómo sería entonces? Para este caso sería 724, 724, y se le vas a restar la parte. ¿Qué parte vas a restar? La parte entera, la parte entera. ¿Quién es la parte entera? De que está de la coma hacia la izquierda. ¿Quién es la parte entera? Menos 7. ¿Y abajo qué vas a colocar? 9. La cantidad de 9 me lo va a indicar la cantidad de decimales que hay. ¿Cuántos decimales hay acá? 3 decimales, por eso que tienen 3 9. Si acá tengo todos los dos decimales, ¿qué significa? Que debo tener 9 y 9. Así debe ser. ¿De acuerdo? Entonces lo siguiente que tienes que hacer que es simplemente operar nada más esto. Operar esto. ¿De acuerdo? Vamos a operar eso. Por acá. Operando eso, ¿cómo sería? A ver. Sería 724 menos 7. ¿De acuerdo? Eso, si no me equivoco, me resultaría 717. ¿Sí o no? Sobre 99. ¿No? Ahora, lo que tú puedes hacer es reducir, porque acuérdate que toda fracción tiene que ser reducida. ¿Qué significa? ¿Que esto todavía hay que reducir o no? ¿Sí? Entonces la podemos reducir todavía, creo. La podemos reducir. Entonces, reduciendo, porque tenemos que buscar una fracción que sea irreductible. 717. Hay que dividirlo eso entre... ¿Cuánto tiene eso? Si no me equivoco, eso tiene tercia. ¿Esto tiene tercia también? Sí, ¿no? Tiene tercia. A ver, vamos a dividir. Por acá vamos a dividir 717 entre 3. ¿Cuánto me resulta eso? Por acá sería 2. Sería 6, sobraría 1, baja 1, 11. Sería 3, sobraría 2, 7, sería 3 por 7, 9, 29, ¿no? Simplificando, sacándole tercia, me quedaría 239. ¿De acuerdo? Acá simplificando, sacando tercia, ¿cuánto me quedaría? 33, ¿verdad? Así sería. Digamos, ¿ahí se puede simplificar algo más? No, ahí no se puede simplificar, ya nada más, ahí quedaría. Ahí sería la respuesta. ¿De acuerdo? Eso sería la fracción generatriz de ese periódico puro. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la fracción generatriz de ese periódico puro. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver. Por acá. Para este casito, para este caso, ¿cómo sería? Sería 14. ¿De acuerdo? 14 por acá. Acuérdate que colocas todos los números. 145 menos la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera ahora? 14. Sobre la cantidad de 9 representan decimales. ¿Cuántos decimales tiene? Solo tiene 1. Así que solo sería sobre 9. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería igual a ¿cuánto? Tenemos que calcular eso. Tenemos que hacer la diferencia y tenemos que reducir, si se puede reducir, ¿no? Si se puede reducir, bien, ¿no? Y si no, ahí quedaría. Bueno, ¿cuánto sería 145 menos 14? Sería 131 entre 9. Creo
que ahí no tiene nada, ¿no? Son números primos entre sí, 131 con 9. No tienen nada, así que ahí nomás queda eso. ¿De acuerdo? No hay nada más. Para este caso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería ahora cuando esta parte es 0, no? No te preocupes, es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque solamente vas a colocar la parte que aparece acá, 35. ¿Sobre cuántos decimales tiene? 9. Dos 9, ¿no? Ahora, esto que está acá, ¿se puede simplificar? ¿Tiene algo en común? Tiene 5, 3, no tiene nada, ¿verdad? Así que ahí nada más queda. Eso es con respecto a lo que nosotros llamamos periódico puro, buscando la fracción generatriz. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora, vamos a ver ahora con respecto al decimal periódico mixto. ¿Sí? El decimal periódico mixto, ¿cómo lo voy a calcular? Primero, saber cómo es un periódico mixto. Cuando aparecen números no que se repiten con números que sí se repiten, ¿no? Números que no son periódicos con números periódicos. Vas a colocar igual de la siguiente manera. Colocas primero siempre todo el número, que sería 12, en este caso 2, mira. 7, 5. Menos la parte que es no periódica. En este caso, como tenemos desde el 12 y el 7, agregamos sería 127.000. Vas a quitarle toda la parte que no se repite, que es 12 sobre 7. Esto. Ahora, van a cambiar acá. Esto que está acá es muy importante. Esto me representa decimales, ¿de acuerdo? Esto me representa la cantidad de 9, por si acaso. Y esto que me representa la cantidad de ceros. Eso es lo que me representa esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Esto me representa cuántos 9 debe tener. Solo 1. ¿Cuántos ceros debe tener? Solo 1. 90. ¿Estamos de acuerdo? Haces tú la diferencia por acá y calculas eso. A ver, restemos nada más por acá. ¿De acuerdo? Para ver cuánto me sale en ese problemita. Restando sería 1000. Sería 275 menos 127. Menos 125 sería 100. Nos sobraría 100. Acá 100, ¿no? Sería. Ya sería 75 menos 27. No puede ser 50. Tendría que ser 48. 48 sobre 90. ¿No? Así sería. Listo. Ahora, 12, ya no tiene nada más, así que ahí nada más quedaría ese problemita, ¿de acuerdo? Creo que tienen, lo que tienen es mitad, ¿no? Se puede sacar mitad, ¿de acuerdo? Sí, tienen mitad, creo. Le podemos sacar mitad para reducir un poquito más esto. Sacándole mitad, ¿cuánto sale la mitad de 1148? Sería 500. ¿Cuánto sería sacando la mitad? Le podemos simplificar, ¿verdad? Acuérdate, simplificar. Acá me sale 45. La mitad de eso sería 500. 50, no sería 50, sería más 74. Así sería. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería reduciendo esto. ¿Sí? Creo que eso ya no es nada complicado, solamente lo único complicado es en realidad buscar cómo resolver la formulita. Ahora, la siguiente sería, acuérdate, siempre de esa manera, colocas primero todo el número, que en este caso me representa 243, menos la parte que no es periódica. Ahora la parte periódica, ¿cuánto no es? 24. Colocas la cantidad de 9. ¿Cuántos 9 me representa esto? ¿Cuántos están en el sombrerito? Solo hay uno. Solo hay uno. Ahora, ¿cuántos ceros me va a representar esta parte? Como hay 2, ahora van a ser 2 ceros. ¿Viste? Así nada más. Ahora vamos a resolver cuánto me sale esto por acá. ¿Cuánto me debe salir esa operacióncita? A ver. Sale por acá. Vamos a ver si es que tiene para simplificar.
Resolviendo, restando eso, sería 243 menos 24. Sería 200. 10, sería, si no me equivoco, 19. ¿Sí o no? 19 sería, ¿verdad? Sí. Entre 900. Si no me equivoco, esto debe tener tercia. Sí, tiene tercia. A ver, 219. Vamos a dividir entre... ¿Cuánto me sale esto? Si no me equivoco, sale entre 3 sería 73, ¿verdad? Sí, 73. ¿Está bien? Si no me corrigen nada más, no hay ningún problema y no me molesto. Por acá sería 73. ¿De acuerdo? Y acá sería, entre 3 sería 300. ¿De acuerdo? Y ahí nada más queda porque entre ellos dos son primos. Muy bien. Siguiente ejemplito. Ahora si aparece este número que está acá, igual, colocas todo el número que sería 543 menos la parte en este caso que no se repite. ¿Quién es? 5 nada más en este caso. 5. Colocas la cantidad de 9, me indica lo que está en el sombrerito. ¿Cuántos aparecen? 2 veces, ¿no? Entonces debe aparecer 9 y 9. ¿Cuántas veces aparece el que no se repite una vez? Significa que solo tienes que agregarle un cerito. ¿Vistes? Se está entendiendo, ¿no? Cuando aparecen decimales exactos solamente me aparecen ceros. Cuando aparecen periódicos puros solo aparecen 9. Pero cuando aparece el mixto aparece tanto el 9 como el 0. 9 como el 0. ¿De acuerdo? Tú tienes que hacer las combinaciones. Por eso te he puesto distintos ejemplos para que tú te des cuenta cómo tienes que hacer la combinación. Cuando aparece sombrerito solo 1, aparece solo un 9. Cuando aparece 1, un 9. Cuando aparecen 2, 2 9. Aparece 1 que no se repite, un 0. Aparecen 2, 2 ceros. Aparece 1, solo un 0. Ahora tú vas a resolver eso. ¿Cuánto sería 543 menos 5? A ver. 543 menos 5 sería igual a 540. ¿Cuánto? 538 creo. ¿Sí? 538. ¿Estamos de acuerdo? Sobre 990. Y ahí quedaría la respuesta, nada más. Eso sería todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que ver en esa parte de números decimales. No hay nada más que ustedes tienen que saber, muchachos. Saber cómo buscar la fracción generatriz para ambos casos. Saber determinar cuándo es una fracción inexacta, cuándo es una fracción inexacta. Cuándo es un número decimal exacto como un número decimal inexacto. Eso es lo importante que ustedes sí tienen que saber. ¿Ah? Es algo que ya tienen que haber aprendido. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido bastante, muchachos. Si es que no se entendió algo, traten de revisar un poco más el video. Páusenlo, ¿de acuerdo? Y practiquen, porque esto que está acá van a aprender mientras que más practican. ¿Estamos de acuerdo? Aprender a dividir correctamente es algo que ustedes ya saben. Pero para las personas que seguro no han tenido mucha práctica todavía, practiquen, ¿no? Yo he puesto todas las divisiones y lo he hecho presencialmente delante de ustedes. Así que ustedes tienen la misión, ¿no?, de comprobar todo eso. ¿De acuerdo? Nos vemos, muchachos. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Gracias.